Esto es mejor que la serie esta de Netflix, el Drive for Survive. Esto es bueno para el espectáculo, para convencer a la gente de que este deporte es un deporte maravilloso. Yo creo que también es un ejemplo, ¿no?, de fiereza, de capacidad de lucha, de capacidad de defensa. Los dos, Checo y Fernando, ¿no? Uno atacando desde el primer minuto hasta el último centímetro y el otro defendiendo con lo que tiene a su alrededor, ¿no? Se hablará de esta carrera mucho tiempo, ¿no? Se hablará de esto y seguramente se contarán incluso a gente que no vea la Fórmula 1 y con que vean un resumen de lo que ha sido esta batalla, seguro que les convence, ¿no? Es que en la serie tiene la ventaja de que pueden jugar con la ficción. Correcto. Y meten elementos que pueden ser muy morbosos para la audiencia. Y nosotros siempre nos empeñamos en acercar esto, la realidad de la Fórmula 1, a los espectadores, para atraparles, para engancharles, al margen de seguir afianzando a los que ya están. Y nos lo han puesto fácil, Tony. No hay que hacer ficción. Con las últimas 10 vueltas o 15 vueltas de Fernando, la defensa es ilógica. O sea, no es normal. Cualquiera pones a hacer los cálculos y dices, le pasa, le debería pasar. Tiene un coche más rápido, tiene más velocidad punta, debería pasar. Y no sucede lo lógico. Es ahí cuando empiezan las cosas a salir como... está pasando aquí algo. Si tuviéramos que analizar, porque no se puede, pero hay un montón de cosas que Fernando estaba conduciendo de una manera diferente, estaba gestionando la energía de una manera diferente, estaba haciendo una cantidad de cosas para que eso funcionase, para que pasara lo que hemos visto, que no se pueden contar realmente en un programa porque además son muy complejas, pero las estaba haciendo todas. Ha habido una cosa muy bonita, una frase que seguramente resume un poco todo esto, que es él, porque es que me lo he apuntado, que ha dicho Pedro, dice: no se entiende, bienvenidos a la Fórmula 1. Es así, no es lógico. Las últimas de vueltas no son lógicas, no es normal. Esto guárdenlo para la historia en sus archivos. A un ingeniero, no un ingeniero, a Toni Cuquerella diciendo esto. No, es verdad, no han sido... No sé si has mermado, por cierto, porque vamos a ver enseguida, has agradecido que no estuviese Pedro. La narración en cabina, digo, que normalmente os tiene ahí a los dos, por lo menos hoy el espacio era para ti. Bueno, claro. No, pero lo que tú dices es que está en shock, está completamente en shock, porque a él le quitas los ordenadores, los datos, la ciencia, los razonamientos empíricos y está perdido. Y esto no tiene ni ciencia, ni tiene razonamiento empírico, ni es lógico, es magia. ¿Cómo aguantar durante 24 vueltas sin DRS a Checo Pérez detrás? Es que es inexplicable, y si miras incluso redes ahora, ves que gente bastante reputada, que tiene algunos mundiales de Fórmula 1, están diciendo esto no es normal, lo que hemos visto hoy. O sea, se están todos quitando el sombrero porque ha sido una clase magistral. Sí, porque al final mucha gente va a decir, no, claro, que sois españoles, sois amigos, estáis siempre volcados con él. Es que no somos conscientes de lo que es este tío. O sea, yo creo que todavía mucha gente no entiende la dimensión, la fortuna enorme que hemos tenido de que Fernando haya nacido en Oviedo, en mi ciudad además, y que haya corrido en Fórmula 1 para nuestro país, porque no es uno más. A ver, yo siempre digo que en la Fórmula 1 no hay ningún piloto malo, todos son muy buenos, hay algunos que son especiales, pero Fernando es plus ultra, o sea, es otra cosa. Hay muy pocos pilotos que puedas meter en el grupo de Fernando. Tiene menos títulos que muchos, es cierto. Tiene 2. Y no sé si llegará el tercero algún día, ojalá que sí. Pero todavía no entiendo la gente que le critica por lo que hace en pista. Luego puedes criticarle por otras cosas, pero por lo que hace en pista es un número 1 impresionante. Y esto es una lección más. Yo creo que los datos también lo ratifican, ¿no? De lo que son las audiencias, no va solamente de series, sino también del regreso de Fernando Alonso, de que diese la oportunidad la Fórmula 1 a él, la Fórmula 1, de volver. No fue fácil el inicio, porque no lo fue, con Alpine, y ahora sí con Aston Martin. No fácil tampoco, pero sí tener esa alegría, tener esa recompensa y poder verle en esas opciones de hacer algo. Porque antes, es verdad que siempre daba esas carreras, pero cuando das esas carreras y acabas entrando en los puntos y acabas sexto, por más que quieras y por más que lo destaques, no es lo mismo que si tocas podio y te llevas un trofeo. Claro, esto es más visible, pero hay muchas carreras de Fernando que ha sido octavo, noveno, undécimo, que la gente no es capaz de valorar el mérito que tenía. Pero por porque eso a lo mejor era más difícil que lo de hoy, ¿no? Pero al final él siempre es el mismo, ¿no? Depende mucho del coche en el que está para que puedas estar en el podio ganando carreras o mundiales. Y la prueba evidente es que cuando tiene coche está ahí, siempre, con 24 años y con 42.
Y ahora mismo ves lo de hoy, ves su espíritu combativo, ves su capacidad de resiliencia, ves lo que ha hecho y dices, este tío, ¿quién le baja del coche? ¿Quién le baja del coche? Y como Aston Martin acierte y den la tecla de verdad y el coche del 2024 o del 2025 sea realmente competitivo, va a estar en la batalla.